qué bueno que llegaste. Quiero platicar con... Mi amor, ven, ¿te cuidaste de que nadie te viera? ¿De quién quieres que me cuide? ¿De Tomate? No te entiendo. No me lo niegues. Sé perfectamente que anoche metiste a tal Diego aquí en la casa. Lo sé todo. Anoche metiste a ese tipo aquí. Y apenas había regresado de pasar el día conmigo. Ah, ya. Me parece que ya hablaste con Elena, ¿verdad? ¿Y me lo dices así? ¿Como si nada? ¿Qué está pasando, Mónica? Yo le dije a Elena que ese hombre es mi amigo, no mi amante. Gerardo, no tienes por qué estar celoso. Elena me dijo que se llamaba Diego. ¿Es cierto? ¿O es una confusión también? Es cierto, sí, se llama Diego. Sí. Pero no... ¿Es el mismo Diego del que hablaba la noche que te encontré caminando dormida? ¿Es el mismo? Respóndeme, ¿sí o no? Además, la neta, sí me da coraje que me tenga aquí nomás porque esos desgraciados me anden buscando. A mí me gusta estar aquí. Ya tengo mis amigos, ya tengo mi chamba. Sí, pero Mike, igual es muy arriesgado. Mientras el mendigo ese de Carlos Ricalde esté por aquí, es muy peligroso. Pues ni modo. Si igual el peligro nos llama a los tres, deberíamos armar nuestra banda y ponerle los empeligrados. Tú tocas la guitarra y la Vale y yo te hacemos los coros. ¿Qué tal? Ay. Respóndeme. ¿Es el mismo Diego, sí o no? Sí. Sí, de hecho es el único Diego que conozco. Ajá. ¿Y qué quería aquí? Venía a contarme un problema muy importante, pero como no me encontró, se quedó esperándome hasta que yo llegara. ¿Qué problema es ese? ¡Ay, ya! ¡Basta, Gerardo, por favor! Si no confías en mí, ¿para qué me sigues haciendo preguntas? ¿Estás esperando que me contradiga o qué? Elena me lo contó todo. Y según entendí, jamás negaste que fuera tu amante. Tampoco lo acepté. No quería entrar en detalles porque estaba muy alterada. Por el amor de Dios, tenía una pistola en la mano. Estuvo a punto de dispararle a Diego creyendo que era un ladrón, Gerardo. ¿Te das cuenta de la tragedia que pudo pasar? ¿Por qué ese tipo se tiene que meter aquí en la noche? A ver, Dime. Gerardo, ya te estás yendo muy lejos y vamos a terminar mal. Escúchame. Yo no tengo ningún amante. Y tampoco quiero que creas que te estoy viendo la cara. Yo te amo a ti. Perdidamente. Esa es la única realidad. Sí, me amas, pero no confías en mí. Esa es la única realidad completa que hay. Dios mío, Gerardo, pero por favor deja de hacer problemas donde no los hay. Entonces dime a qué vino, ¿qué te dijo? Discúlpame, no te puedo contar porque es una situación que involucra a dos amigas mías y yo les di mi palabra, les juré que no iba a mencionar esto con nadie. Dios mío, no puede ser. ¿Cómo me pides que no sospeche? Dime, por favor. Gerardo, mi amor, yo te amo y te adoro con todas mis fuerzas, pero te voy a pedir algo. Respeta mi privacidad, así como yo respeto la tuya. No somos un par de adolescentes para andarnos con estos juegos de celos, mi amor. Confía en mí. Confía en mí como yo confío en ti. Ay, Selma, no sabes el gusto que me da que vengas a visitarme. No sé, yo me entiendo muy bien contigo. Porque entre mi hija Emiliana y Camila me siento completamente fuera de lugar. Pues claro, mujer. Somos de la misma generación. Somos un modelo clásico que no quiere decir antiguo. Bueno, y hablando de la brecha generacional, ¿cómo es que Mónica y tú son tan buenas amigas? Ella podría ser prácticamente tu hija, ¿eh? Lo que pasa es que mi espíritu no envejece y el de ella sí. Oh. Espérame. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Selma te quiere ver! Por favor, escóndete en el baño. Espera 10 minutos, no digas nada. Yo la saco. Yo la saco, ¿sí? Está bien. Y mi amor, por lo que más quieras, no quiero que sigas pensando cosas feas. Yo te amo. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Lista para irnos de compras? No hay problema, ¿verdad, Lorena? Ay, claro que no. Es domingo. Ella puede hacer lo que quiera. Bueno, me voy a despedir de Emiliana y vamos, ¿no? Ay, doña Marta, la verdad dígame si le caí bien o no. En serio me siento así como que no quiero ni hablar, como las ratitas de laboratorio cuando las analizan. Ay, ¿cómo crees, Jennifer? Discúlpame, no es mi intención. No te quería hacer sentir así. ¿Sabes?
Tienes razón. Luego las mamás somos como metiches con las parejas de nuestros hijos. Pero me caíste súper bien. Muy bien. Estás llena de ambiciones. Este hijo mío debería de aprender de ti. Ojalá que se animara a estudiar una carrera. Ay, doña Marta, pero es que nada más mírelo. Si él es un artista y sabe, con eso se nace, es un talento. También los artistas se preparan. A ver si vienes a cenar a la casa antes de que me vaya. Ay, sí, ¿Cómo que te vas, mamá? Encontré una habitación. Luego te platico. Mucho gusto en conocerte, Jennifer. Mucho gusto, doña Marta. Me encantó tu canción. Qué pena. Mucho. ¡Mónica! Hola, Selma. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Ay, perdón, sé que van de salida, pero necesito hablar contigo, Mónica. ¿Qué pasó, hijo? ¿No vas a salir? El día está muy bonito. No, pa. No tengo ni ganas ni a dónde ir. Fíjate que cuando existe el mal de amores, hay dos formas para solucionarlo. Pero por lo que veo, tú no estás haciendo ninguna de las dos. No tiene que hacerlo. Cuando se trata de Camila, la alegría y la felicidad te brotan por todos los poros. Ay, pa. Tienes razón, no te puedo mentir. Se trata de Camila otra vez. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las dos formas de arreglar el mal de amores? Ahí te va. La primera es cuando amas tanto a esa persona, búscala de nuevo y enamórala. Y la segunda, si esa persona no te hace caso, pues entonces búscate otra nueva y enamórala como enamoraste a la primera. Qué fácil. A ver, ¿se puede saber por qué tú no hiciste ninguna de las dos con mi mamá? Por tarugo, Ricardo. Porque me llené de amargura. Por eso quiero que te veas en este espejo y no sigas los ejemplos de tu padre. Así que aprovecha. Aprovecha ahora que estás joven. Te espero en el carro. No, no es necesario, Selma. Te puedes quedar. Mira, nada más quería pedirte una disculpa. Sé que mi reacción de ayer fue exagerada, pero creí que era un ladrón. Discúlpame con tu novio también, por favor. Que, por cierto, está muy guapo. Bueno, las dejo. Que tengan lindo día. Ay, yo no sé, Mónica. Yo sé que tú quieres mucho a tu sobrina, pero la verdad, a mí me parece bien raro. Ay, ya la escuchaste. Dijo que pensaba que era un ladrón. En esta casa vivimos puras mujeres. Ella seguramente se siente la obligación de protegernos, sobre todo a mis hijas. Pero, ¿te hubieses expuesto tú así, con un arma en la mano, Mónica? Pues yo habría llamado a la policía, seguramente. Ah, ¿viste? Bueno, ya, mejor vámonos. Acompáñame, tengo que ir a ver a Valeria de Maite. Pasó algo muy grave, Selma. ¿Qué pasó? En el camino te cuento mejor, ¿sí? Vamos, vamos. Qué pena contigo, Diego. Me imagino que ya Maite te contó que me puse muy mal. Sí, pero tranquila, vale, no tienes ni por qué avergonzarte. Mira, al contrario, estás siendo muy valiente. Gracias, mamá. Hola. Anda, hasta que al fin se cayó la estrellita. Pensé que ya no íbamos a verte más. Mi niña, tienes toda la razón. Discúlpenme, yo sé que deben estar muy molestas conmigo. No. Hola, Selma. Hola, hola, Diego. Los dejo así, conversan tranquilas. No, Diego. No te vayas, por favor. Tú te has ocupado de nosotros todo este tiempo y... Exacto. Ven para acá. Lo que quiere decir, Mónica, que sea delante de ti. ¿Hablaste con la maestrita Fogosa, mi amor? Sí. Ya la regañé y se disculpó. Y es mejor que dejemos el tema entre nosotros y enfrente de ella. Somos adultos. No armemos una tormenta en un vaso de agua. No te preocupes, mi amor.
Por mí, que se revuelque con quien le dé la gana. Pero era importante que tú, como jefe de esta casa, le recordaras las reglas de moral y buenas costumbres que nos rigen. ¿Por qué eres tan cínica, No, si no soy cínica. Soy divertida, genial, hermosa, sexy. Y así me adoras, ¿no? Bueno, ahora que sabemos que Carlos está aquí, para mí lo más importante es la seguridad de ustedes, niñas. Por eso hablé con Selma y me dice que les ofrece la casa para que se puedan quedar ahí. Sí, sí, no hay ningún problema. Ahora mi hija Eileen se está quedando con nosotros, pero hay suficiente espacio. Pues muchas gracias, Selma, pero a mí no me gusta dar molestias en casa ajena. Además, aquí estoy a un pasito del trabajo. Maite, te podemos conseguir otro trabajo lejos. Ay, sí. Como si fuese tan fácil, Mónica. Yo no tengo papeles. Además, yo me siento segura aquí porque hay gente que nos cuida. Aunque tú sí podrías irte, vale. Bueno, si quieres nomás. No. Yo estoy bien aquí. Chiquita, estarías a poquitas calles del consultorio donde está la doctora que te atiende. No creo que sea tiempo de que abandones tus terapias. Vale, yo creo que estarías mejor allá. Aquí te la pasas sola todo el día. Pero es que a mí me da más seguridad tenerte cerca. Bueno, Diego podría ir a visitarte cada vez que él quiera. Piénsalo, mi amor. Piénsalo. Yo creo que sería lo mejor para ti. Incluso si Carlos nunca se llegara a aparecer por acá, a ti todavía te quedaría esa angustia. Está bien. Si ustedes creen que voy a estar mejor allá, pues lo hago. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bueno, ¿para qué pregunto si se te ve la cara de felicidad, no? Una dama no revela sus intimidades. Pero pasé una noche de película. Uy. Bueno, espero decir muy pronto lo mismo yo. Oye, por cierto, ya ni te pregunté cómo estuvo el numerito con Ricardo. Pues claro, anoche llegaste con tal ímpetu y frenesí a buscar a mi hermano que ni me pelaste, gracias. Ay, bueno, ya cuéntame. Ok, estuvo perfecto, mejor de lo que esperábamos. Parecía como una escena de película. Los de seguridad sacaron a la fuerza al naquete de Ricardo por andar haciendo sus escandalitos, ¿sabes cómo? Ay, qué ternurita. Lo bueno es que no te tumbó los dientes, corazón. Ay, tan linda. ¿Sabes? Por eso te quiero por comprensiva. ¿Me puedes avisar a mi presa que estoy aquí? Está en la alberca con Emiliana. Ándale, matador. Que haya mucha suerte. ¡Olé! Pero qué hermanas tan lindas. Hola, hola. Hola, Ernesto. ¿Quieres tomar un poco de sol? Uy, no, gracias, Cami. Me encantaría, pero en realidad vengo a raptarte. Mira lo que conseguí. Boletos en primera fila para el concierto de Adele. Sé que te encanta. ¿Y cómo supiste eso? Oh, bueno, ya sabes, uno que tiene sus contactos por aquí, por allá. Te agradezco mucho, pero estoy con Emiliana. Tampoco la voy a dejar sola. ¿Qué? ¿No vas a ir al concierto de Adele? ¿Te lo vas a perder? ¿Estás loca? Ve, hermana, tú diviértete. Mira, yo veo qué hago. Igual y viene una amiga a visitarme o le digo a la tía Lorena que me lleve a algún lado. Tú no te preocupes. Muchas gracias, cuñadita, por la ayuda. Qué linda, ¿no? No hay de qué, chócalas. Y que para la próxima sean 3 boletos. Y más si vienen los de One Direction, ¿eh? Escúchame bien, ¿eh? Tienes mucha razón, prometido. Ok. Chócalas tú. Entonces, ¿qué onda, Cami? ¿Vamos? ¡Ve! Ya. Está bien. Vamos. ¿Qué te pasa? Susana. Esto tiene que ir alineado, mira. ¿Ves aquí? Ay, ¿y ahora cuánto se va a demorar para cocerse el pollo? Es que lo mío no es la cocina. ¿Para qué más es la pura verdad? ¿Qué pasa con la comida, Susana? A este paso va a ser cena. Ay, me va a usted disculpar, señorita Elena, es que estoy sola. ¿Y Vicky? Pues tuvo una noche bien mala y se quedó en cama porque no se siente bien. Uy, cómo me choca la gente fodonga. No te preocupes, mijita. Ahorita yo preparo algo rápido. No, gracias, mamita. Esas cosas sanas y desabridas que comes a mí no se me antojan para nada. Mejor salgo a comer. Ahora sí ya se enojó, ¿verdad, señora? Pero dime, ¿qué es lo que le pasa a Vicky? ¿Habrá que llamar al médico o algo? No, señorita, si lo de Vicky es, pues...
Es que me da pena contarle. Bueno, es que tiene unas pesadillas bien raras. Y hasta habla sola del puro susto. Pero Susana, ¿por qué te da pena contarme? No hay problema. Es que parece que las pesadillas son con la señorita Elena. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice Vicky cuando habla dormida? Pues cosas bien raras, que si la sangre y las manos y la ropa y dice así como que no se enoje, señorita Elena. No. Y figúrese que ayer dijo no sé qué del señor Julián. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de